Me has enseñado a ver la vida en libertad. Me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor y ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en la alegría. Me diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad. Me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría. Le diste luz a mi día. Todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría. Le diste luz a mi día. Todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Buenas noches, hermanos, sean todos bienvenidos a nuestro culto familiar. Hoy es sábado y yo sé que en casa todos los jóvenes, adolescentes están muy conectados porque hoy hemos venido a adorar, a glorificar y a aprender de la palabra de Dios. Yo te invito a que tú seas partícipe de todo lo que se va a hacer en esta noche, que puedas desconectarte de todo lo que estás haciendo y prepares tu corazón para adorar, para orar al Señor. Entonces yo te invito ahí, que estás en casita, vamos a orar todos juntos. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque en medio de lo que estamos viviendo, hemos visto tu sustento, tu provisión, ha sido nuestra fortaleza, ha sido nuestro consuelo en todo este tiempo. Gracias, Padre,
porque sabemos que tú has hablado a nuestros corazones, que tú estás formando nuestro carácter y que cada día, Señor, tú nos ayudas a parecernos más a ti. Te pedimos, oh Dios, que la palabra que sea enseñada en esta noche quede en nuestros corazones y la podamos poner en práctica. También te pedimos, Señor, que a ti sea agradable esta alabanza que ofreceremos a ti en gratitud por todo lo que has hecho por nosotros. Te adoramos, Señor, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo les invito, vamos a buscar nuestras Biblias en Primera de Pedro 1, del 3 al 6. Primera de Pedro 1, del 3 al 6 dice: Bendito el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis ahora, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bueno, en esta noche el libro de Primera de Pedro nos da una excelente noticia. Y la excelente noticia que nos da este libro de la Biblia, es que nos dice que tenemos un Dios misericordioso, un Dios que nos ha escogido, un Dios que tiene el poder, un Dios que tiene una herencia para cada uno de nosotros. Una herencia, ¿verdad?, que no cambia. Una herencia que está preparada para cada uno de nosotros. Pero que mediante la fe nosotros vamos a alcanzar esa herencia que es la salvación. Pero lo más bonito que tiene este texto y es que nos dice que Dios guarda nuestra fe. Y buscando el término guardar nuestra fe en griego encontramos que es un término militar que dice que es un centinela de guardia. Tenemos muchas aflicciones, estamos viviendo muchas pruebas. Y yo sé que cada uno de ustedes en casa y en su contexto familiar, quizás en la salud, en la economía, están viviendo circunstancias difíciles. Pero en esta noche quiero decirte que la palabra de Dios nos afirma que Él guarda nuestra fe. Y que aunque suframos por un tiempo estas aflicciones, debemos alegrarnos en medio de eso porque tenemos una salvación que el Señor ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Y con ese gozo, con esa alegría, ¿verdad?, de recibir esta palabra y de recibir esta buena noticia, yo les invito, vamos a estar adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor con nuestra hermana Andrea. Muy buenas noches, y allí donde estás quiero invitarte a que junto conmigo alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios por medio de las alabanzas. Dile gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de permitirnos, Señor, alabarte y glorificarte, Dios. Dile, Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido en este momento. Amén. Para
Jesús, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia. Dice la palabra de Dios en Salmos 147, versos 4 y 5. Cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Amén. Así es que cantemos en esta noche de la grandeza y el poder de nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, oh Dios, porque tú has sido bueno, Jesús, porque tú no nos has dejado y cada día, Señor, nos instruyes a través de tu palabra. Dice la palabra del Señor que ciertamente la palabra de Dios es viva y es poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu
y hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuán importante es la palabra de nuestro Dios. Amén. Así que te invito a que puedas cantar juntamente conmigo. Palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. Y en un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Palabra de azúcar con toque sutil, la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. La 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 y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Tu palabra. En Mateo 28, 18 al 19 encontramos la gran comisión. Nos dice el Señor: id y haced discípulos por todo el mundo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Entonces, nuestro llamado como jóvenes, como adultos cristianos, como niños también, es predicar la palabra de Dios. Y el tema de hoy trata de eso, las redes sociales y la evangelización. Entonces yo te pido que corras, busques tu libreta, tu Biblia y estés muy atento a lo que el Señor tiene preparado para ti.
Buenas noches, chicos, el Señor les continúe bendiciendo. Para mí es un placer estar una vez más con ustedes aquí en la Sociedad de Jóvenes Pregoneros de Cristo. Es un gusto volver a charlar con ustedes, a hablar de la palabra del Señor, que es lo más importante, y en el nombre del Señor es quien nos reunimos, ya sea en casa o en algún templo. Y bueno, hoy es la oportunidad de hablar una vez más a este servidor, y espero que podamos todos aprender de lo increíble que es el Evangelio del Señor, de lo maravilloso que es, y de lo cuán útil y necesario es hablar del Evangelio. Bueno, les invito, vamos a orar para dar inicio a este culto. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú has sido bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque nos has traído nuevamente hasta aquí, ante tu presencia, Señor, para escuchar tu palabra, para ver en tu palabra cuán bueno, cuán necesario, cuán importante es hablar del Evangelio a través de estas herramientas que hoy en día existen. Gracias, Señor, porque aún de alguna manera nos permite, Señor, estar reunidos y escuchar tu palabra libremente, sin impedimento. Gracias una vez más por toda la provisión que nos das, por la buena salud que nos das, por todo lo que proviene de ti, Señor. Te damos muchas gracias. Ayúdanos ahora a entender tu palabra, a ponerla por obra también, que es bastante importante, y ayúdanos también, Señor, a hablar con valentía de tu palabra, de tu evangelio y de todas las cosas, oh Dios, que conciernen a ti. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bueno, como hemos visto en estos últimos días, tenemos un tema de las redes sociales, un campo misionero sin límites. Es interesante ese tema, un poco largo, pero es muy interesante. Y fíjense que es súper importante, súper relevante y necesario hablar de este tema en estos días. Y más cuando estamos aún en pandemia, es súper importante. Y bueno, para nosotros también es porque nos instruye en este campo que es las redes sociales. Muy bien, como cristianos hablamos poco de esto, pero qué bien que los líderes han tenido a consideración hablar de este tema. Muy bien, espero que hayan estado pendientes de las transmisiones anteriores. No quiero repetir lo que ya mis hermanos han dicho, no quiero retomar sus ideas, que son sumamente importantes, sumamente relevantes, y hay que tenerlas en cuenta para llegar hasta este punto. Bien, entonces quiero que estén muy atentos, y si no han visto las transmisiones, espero que después de esta transmisión puedan ir a verlas y empaparse un poco más del tema, porque es sumamente importante, dan las bases un poco de lo que hoy vamos a hablar. Y bueno, espero que realmente sea de mucha utilidad para ustedes. En primera instancia, quiero hablarles un poco de la estructura que voy a usar. Vamos a introducir el tema con un contexto de nuestra generación y nuestra visión del Evangelio a través de las redes sociales. Luego voy a hablar un poco de las redes sociales, pero no de la manera en cómo han hablado mis compañeros en las anteriores transmisiones, sino abordando un poco más o siendo un poco más, haciendo una síntesis de lo que ellos han hablado. Luego hablaremos sobre el poder que tienen estas redes sociales. ¿Quién es usted en las redes sociales? ¿Qué dice usted? Vamos a ver también, en comparación, vamos a tener qué es el Evangelio, el poder del Evangelio, y qué dice de nosotros el Evangelio, cómo nos transforma el Evangelio y cómo el Evangelio puede transformar las redes sociales. Muy bien, ya lo habían dicho, creo que fue mi hermana Pamela en la primera transmisión, lo que era las generaciones y sus clasificaciones
tenemos entendido que somos la generación, las últimas dos generaciones, la que somos los jóvenes hoy día, que son la generación Y y Z, que son los millennials y los centennials. Y bueno, son las personas que aproximadamente hoy tienen entre 40 y 10, 12 años aproximadamente, o bueno, hasta 15 años, no sé. La clasificación varía, pero no me voy a centrar en ese tema hoy día porque pues es un tema casi de dominio público. Y sin embargo, pues si no tiene mucho conocimiento, le invito a que se dé una pasada por estos temas que son bastante relevantes, la verdad que sí. Y bueno, tomaré en cuenta otros materiales, además del más esencial e importante que es la Biblia, otros materiales para guiarme y para tener como una base sólida acerca de lo que hoy les voy a hablar. Sin embargo, voy a tratar de dejarles todos los recursos que he utilizado en la descripción de este video, para que después vayan y lo revisen y ingresen a los sitios y puedan pues corroborar la información, o incluso puedan llenarse un poco más de información. Bien, hay un video de una página que se llama Byte o Byte, que habla mucho sobre la teología y los orígenes de la iglesia, y este canal de YouTube ha compartido un video acerca de la cosmovisión que tienen nuestros hermanos que son de nuestra misma edad o que son de un rango de edad muy parecido al nuestro, que son los millennials y los centennials, pero más enfocados a los millennials. Les voy a hablar un poco de un estudio que hicieron en los Estados Unidos y de qué fue lo que arrojó. Y pues al yo ser parte de estas generaciones, se me hace muy cierto porque lo veo casi a diario y lo puedo palpar en lo que yo veo en redes sociales. Ahora bien, iniciamos con un pequeño contexto de lo que nos está pasando a nosotros los jóvenes con respecto al Evangelio. Según estudios realizados las dos últimas generaciones, ya sabemos cómo se denominan los millennials y los centennials, ha demostrado que no comparten su fe en las comunidades donde se desenvuelven de manera abierta. O sea, no lo comparten como que, ay, sí, y son liberales al hablar de estos temas, de su fe, de sus creencias. ¿Por cuáles motivos? Por motivos de tolerancia, por tolerancia de creencia, por evitar discusiones y controversias, por evitar ser discriminados o catalogados como intolerantes o ignorantes frente a muchas posiciones ideológicas o prácticas que hoy en día son comunes. Y ya vemos que lo que somos nosotros como creyentes, hay una fuerte oposición a lo que hoy día es el mundo. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros los millennials hablamos poco del Evangelio o decidimos no hablar tan abiertamente del Evangelio es esta. Son estas razones que las acabo de decir. Se podría decir que la presión social ha impactado de manera en la que los jóvenes vemos el Evangelio, en cómo lo vivimos y en cómo lo expresamos. Inclusive en las redes sociales muy poco se comparte la posición que un joven creyente tiene frente a las ideologías y prácticas de este mundo. Muy pocos opinan, muy pocos dicen su opinión acerca de todas estas corrientes humanistas que han azotado el mundo hoy día. Más allá de lo que puedan pensar nuestros amigos, más allá de lo que puedan pensar nuestros compañeros de clase o cualquier otra persona cercana a nosotros, nos interesa más lo que vaya a pensar lo que piensen nuestros familiares más cercanos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, porque generalmente nuestra visión del Evangelio es muy diferente por cuestiones de generación a lo que es el Evangelio para nuestros padres, para nuestros tíos, para nuestros abuelos. Y esto no quiero decir que tengamos una doctrina diferente o algo así, no, sino que comprendemos la idea de Cristo de una manera diferente. Estas generaciones sin duda algunas son las que más información
acerca de las escrituras tienen. Ya pues pudimos saber por medio de la información que es tan instantánea y tan cercana a nosotros, que con un clic o con escribir varias palabras podemos saber dónde queda tal versículo o qué dice la Biblia acerca de esto, o podemos ver comentarios de ciertos pastores o de ciertos teólogos que quizás hicieron sus aportes y pues nuestros padres ni siquiera están enterados, o nuestros abuelos incluso aún. Pero sí somos la generación como que más estamos tratando de leer más las escrituras, de estudiar más las escrituras, de tener literatura más acorde a lo que es la Sagrada Escritura. Pero también es cierto que somos la generación que menos compartimos eso que hemos adquirido, ese conocimiento que hemos adquirido. Es más, preferimos compartir las ideas de alguien más, de tal escritor o de tal político o de tal cosa, antes que nuestras propias ideas acerca de eso. O simplemente, como dice una canción, somos cómplices por omisión. Preferimos no decir nada, no opinar nada porque es un tema controversial, porque esto aquí, esto allá, pero no mostramos una posición clara. También somos la generación de respeto de las opiniones, a parecer, ¿no? Y pensamientos de los demás. Y eso nos ha cambiado o nos ha cohibido de hablar de la Biblia, lo cual nos pone en una posición pasiva frente a muchas de las cosas que pasan alrededor de nuestros familiares. Es decir, sucede muy frecuentemente que por X o Y razón nuestros familiares tienen una idea errada acerca de un tema bíblico o acerca de un texto bíblico. Y nosotros posiblemente hemos tenido el acceso a varios materiales que nos han aclarado un poco ese texto bíblico. Pero preferimos dejar que nuestros familiares sigan creyendo lo que inicialmente estaban creyendo, a cambio de no decir nada, no decirles nada, frente a lo que realmente esa palabra nos quiere decir. Y bueno, eso pasa muy frecuentemente. Estoy seguro porque nos pasa con el español. A veces preferimos no corregir a nuestros padres con palabras maldichas, con cosas que no están bien hechas o algo así. En cambio preferimos no decir nada, no hacer nada y fingir que nada pasó. Bueno, cabe la salvedad que una cosa es decir una idea con el fin de destruir otra idea, y una cosa muy diferente es plantear una idea alternativa para otra idea errada o para otra idea que no va con lo nuestro, con nuestra idea, ¿no? El fin de compartir nuestra posición no es con el ánimo de imponernos o de ser superiores a otra idea. El fin es precisamente plantear la alternativa a las ideas de este mundo. Y te preguntarás, ¿cuál es esa alternativa a las posiciones de este mundo? Pues hay una sola, y es Cristo, el Evangelio mismo, la palabra hecha carne. Esa es la alternativa que nosotros podemos plantearle a este mundo en contraposición a sus ideas, a sus pensamientos y a sus acciones. Pocas son las personas jóvenes, nuevas, que se agregan a la iglesia. Los estudios dicen que somos la generación hijos de creyentes. Nuestros padres son creyentes, por lo cual nosotros también somos creyentes. Y eso no quita el hecho de que tengamos que nacer de nuevo, o que tengamos que ser bautizados, o que tengamos que ser instruidos en la palabra, o que tengamos que hacer una confesión de fe. Pero generalmente somos hijos de creyentes. Nuestros padres son los que nos han heredado su fe, y hemos sido instruidos desde niños en las Sagradas Escrituras. Muy pocos son los jóvenes que se acercan a la iglesia por invitación de un amigo de la misma edad. Los hay, sí, claro que los hay, pero son bastante pocos. Nos refugiamos en decir que el evangelio que practicamos lo mostramos con nuestras actitudes. Es una idea que siempre está presente en nuestra generación.
y también nos defendemos con nuestros comportamientos frente a. Pero digamos que eso no es una manera directa y clara de enfrentar los problemas, las ideas, los comportamientos del mundo de hoy. Casi siempre de manera discreta mostramos todo esto, y a través de medios indirectos, pero casi nunca de manera clara y directa. Lo extraño del asunto es que generalmente defendemos la idea, entre comillas, doctrinal frente a otros cristianos y nos peleamos y discutimos que esto no es así, que esto es asado. Pero muy pocas veces nos esforzamos, nos dedicamos fervientemente a proclamar el Evangelio de esa misma manera en como defendemos, entre comillas, una doctrina, la cual puede que nos favorezca o nos desfavorezca. Bueno, el punto es que perdemos mucho tiempo en discusiones vanas entre nosotros como hermanos en Cristo y no extendemos el reino. Lo cierto es eso. Por ejemplo, un cantante coloca un post bastante polémico, entonces los hermanos de una denominación se pelean contra otra denominación, pero del evangelio muy, muy poco. Estas dos últimas generaciones, la Gran Comisión se ha vuelto una tarea difícil, bastante difícil, principalmente por el mandato de ir y hacer discípulos a las naciones. Porque muchos son los versos bíblicos que se postean en Instagram. De hecho, las fotos que ponen de perfil o las fotos que postean pues en sus historias o en cualquier otra publicación, casi siempre lleva como una frase bíblica o un versículo bíblico, una frase que tiene que ver con Dios. Pero muy poco de ir y hacer discípulos a las naciones. Nos cuesta bastante. Por lo que se hace necesario que hablemos de este tema. Y más que una enseñanza, quiero expresarle de manera entendible cómo un cristiano debería usar las redes como método o medio para extender, para que sea un campo misionero sin límites realmente. Porque las misiones pues es llevar el evangelio y hacer discípulos a las naciones. Es un planteamiento alternativo, no es un planteamiento definitivo. Son pautas, son consejos que yo pude haber sacado de varios materiales y que les quiero compartir a través de esta enseñanza. El evangelio en las redes no es compartir un verso bíblico. O no es compartir una canción, una cita filosófica de un autor. No es compartir videos o memes cristianos, entre comillas, porque no existe tal cosa como memes cristianos o frases cristianas. O sea, los cristianos somos nosotros. Va más allá de eso, de una mera información. Va más allá del comportamiento nuestro, va más allá del egoísmo que precisan las redes sociales. ¿Quiénes son los protagonistas en las redes sociales realmente? ¿Nosotros, los seres humanos? ¿O realmente es Cristo, o el Evangelio, o el Señor, o la palabra? Esa es la pregunta por la cual se nos hace difícil exponer el Evangelio en redes. Porque los protagonistas somos nosotros. Ponemos lo que queremos, nos vemos como queremos, nos llamamos como queremos, decimos lo que queremos y cuando queremos. Es el espacio donde reina el yo. Vemos, leemos, oímos lo que queremos, decidimos quién es aceptable y quién no lo es, a quién eliminar y a quién ignorar, a quién y a qué prestarle atención. Tenemos una voz fuerte y una posición contundente en las redes. Protestamos casi desde el anonimato. Y nuestra voz, aunque es una en un trillón, al parecer cuenta. Los influencers son los modelos a seguir.
la información está al alcance de un clic. Todo es inmediato y hasta podemos comprar y obtener cosas cuando queramos y donde queramos o como lo queramos. Parece que no hubiese límite, pero la verdad es que es solo un espacio virtual. Después de que te desconectas, el mundo pierde velocidad, el mundo pierde el encanto, se vuelve todo lento y ya se pierde el encanto de las redes sociales. Un conferencista dice: las redes sociales nos dan el poder de ser Dios por un rato. ¿Cuál es la condición? Que es por un rato, definitivamente. Y al final, nada de lo que estás haciendo en redes sociales se refleja en el mundo real. Si te ves así, si dices esto, si dices aquello, netamente queda en las redes sociales. No, de ahí no trasciende más allá. Eso es el escenario, las redes. Pero ¿qué tal del poder de las redes? A ver, si bien es cierto que las redes sociales son un medio de comunicación poderoso, masivo, y estará vigentes, al menos estamos seguros que en los próximos 10 años, seguro que sí estarán vigentes, cada día surgen más, todo con el mismo propósito: exaltar nuestro ego, exaltarnos a nosotros mismos, ponernos como primeros en todo. Todas intentan comunicar, algunos con videos, algunos con fotos, algunos con textos, otros con otro tipo de medios, lo que sea. Además de exaltar al hombre, las redes sociales intentan propagar el consumismo. Compra esto, bebe aquello, mira esto, escucha mira esto lo nuevo, ya esto pasó de moda, haz clic aquí, compra aquí, todo de manera instantánea y al alcance de tu mano. Fácil y rápido. Ese es el poder de las redes. Busca hacerte todo fácil, busca lo mejor para ti, al parecer, ¿no? Hazte las siguientes preguntas. Ahí es donde estás. ¿Quién soy yo en las redes? ¿Eres la misma persona que eres fuera de las redes, en las redes? ¿Te comportas igual? ¿Piensas igual? ¿Respondes de la misma manera? ¿Te ves igual que en las redes? ¿En las redes está lo que te define a ti como persona? ¿O son las redes las que determinan quién eres? ¿Qué dices en las redes? Las mismas preguntas puedes hacerte para diagnosticar lo que dices en redes. ¿Piensas igual? ¿Usas las mismas palabras? ¿Se lo dices a las mismas personas? ¿Con qué intenciones lo dices? ¿Por qué lo dices? Todas estas preguntas debes hacértelas al momento o por lo menos deben ser la intención de publicar algo en redes sociales, ¿no? Pero en contraposición a lo que son las redes sociales está el Evangelio. Ya hablamos lo que son las redes sociales, el poder que tienen, quiénes somos en redes sociales, por qué se nos es difícil llevar la gran comisión en las redes sociales. Pero ahora hablemos del Evangelio. Y el Evangelio tiene una persona como protagonista, y es Cristo mismo. De hecho, el Evangelio se define como la buena noticia de Jesús. Pero desarrollemos bien esa idea de que la buena noticia de Jesús. Yo he encontrado, y ahora lo vamos a ver en el texto bíblico que vamos a leer, 3 elementos esenciales, por decirlo así. No es algo teológico ni es algo que está escrito en los libros, no. Pero sí he considerado 3 elementos básicos que están en el Evangelio. Y el primero es la humanidad y la deidad de Cristo. Si estás tomando apunte, puedes tomar apunte. Dentro de los 3 elementos que yo he considerado,
que hacen parte del Evangelio es, primero, la humanidad y la deidad de Cristo. Es decir, Dios se hizo hombre. Dios, el Dios que no habíamos visto, se hizo hombre y se nos fue revelado en la persona de Jesús, ese que nació en Belén y que murió en Jerusalén. El otro elemento es la muerte y la resurrección de Cristo. Es decir, que Jesús en su condición de hombre, Dios en su condición de hombre, murió. Ese es el hecho. El otro hecho es que venció la muerte al tercer día de haber muerto y ahora está sentado a la diestra de Dios. Recordemos, recapitulemos, los dos elementos que hemos visto hasta ahora es la humanidad y la deidad de Cristo y la muerte y resurrección de Cristo. Y como el tercer elemento del Evangelio, de lo que compone el Evangelio, es que Cristo pagó por nuestros pecados. Es decir, que además de darle la gloria a Dios en su muerte y su resurrección, Cristo hace la función del pago suficiente por nuestros pecados para librarnos de la muerte eterna, es decir, dándonos la vida eterna. Entonces tenemos estos tres elementos de la buena noticia que es Cristo. Primera buena noticia, que Dios se hizo hombre, se hizo como nosotros y fue revelado en la persona de Jesús. La segunda noticia, la segunda buena noticia, es que Jesús murió y resucitó. ¿Y qué sucedió en esa muerte? Pues la tercera noticia, que es el pago suficiente por nuestros pecados. Bien, si hablamos de evangelio en redes sociales, debemos hablar de estos tres elementos en nuestras redes sociales. Vuelvo y repito, no es que el evangelio sea compartir un verso bíblico o sea decir una canción o tal esto, no. Es decir las verdades de Cristo y anunciarlas a través de este campo misionero sin límites que son las redes sociales. Ahora bien, veamos Hechos capítulo 3 del versículo 11 al versículo 26. Pedro, al ver esto, les dijo: ¿Por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro o por nuestra piedad? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quien ustedes rechazaron, después que Pilato había decidido soltarlo. En vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que se soltara a un criminal. Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida. Pero Dios lo resucitó, y de esto nosotros somos testigos. Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. Ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados, y el Señor les mande tiempos de alivio, enviándoles a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta que Dios ponga en orden todas las cosas, como dijo por medio de sus santos profetas, que vivieron en los tiempos antiguos. Moisés anunció a nuestros antepasados: el Señor su Dios
hará que salga de entre ustedes un profeta como yo. Obedézcanlo en todo lo que les diga, porque todo aquel que no haga caso a ese profeta será eliminado del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, hablaron también de estos días. Ustedes son herederos de las promesas que Dios hizo por medio de los profetas, y son también herederos de la alianza hecha por Dios con los antepasados de ustedes. Pues Dios le dijo a Abraham: todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios resucitó a su Hijo, lo envió primero a ustedes, para bendecirlos, haciendo que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Bueno, chicos, chicas, señores, señoras, hemos escuchado la palabra del Señor, y el ejercicio, ¿cuál es? Vamos a evidenciar los tres elementos del Evangelio en este texto. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está sucediendo? Pedro y Juan entraban en la puerta del templo, y un hombre que era paralítico de nacimiento fue sanado por el poder y la fe en Jesús. Entonces toda la gente se alborotó pensando que Pedro y Juan eran algunos profetas o eran algunos poderosos, pero en ese momento empieza el discurso de Pedro. Si está tomando apunte, le invito a que me siga en la lectura y vaya anotando, subrayando, resaltando los versos que tienen que ver con los tres elementos del Evangelio. Recordemos los tres elementos del Evangelio. Primero, Jesús se hizo hombre. Segundo, Jesús murió y resucitó. Y tercero, es el pago suficiente por nuestros pecados, por lo cual debemos arrepentirnos. Muy bien. Entonces, el primer elemento lo vamos a encontrar en el verso 13 al verso 15. Y les voy a leer en la versión Reina Valera. Es como la más común. Y dice así: el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo. Y ese su Hijo quiere dar a entender que Jesús tiene la esencia de Dios y que es Dios mismo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y justo. Y otra vez está ahí la deidad de Cristo en el santo y justo. Y pedisteis que os diese a un homicida. Y matasteis al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida sino Dios? ¿Y cómo hacen a Jesús Dios mismo? A quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y ahí está otra vez el elemento de que Dios murió y resucitó. El primero es: Dios se hizo hombre, el Hijo de Dios, ¿cierto? El santo y justo, el autor de la vida. Y ahora el segundo elemento, que Él murió y resucitó. También está inmerso en estos tres primeros versos que he leído. Y ahora dice: por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Vamos al verso siguiente. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había dicho antes, anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer, otra vez la muerte de Cristo.
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y ahí está el último elemento, que es el Cristo, es el pago suficiente por nuestros pecados. Por eso debemos arrepentirnos. Y Él envía a Jesucristo, o sea, Dios envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. O sea, que Dios mandó a Jesús y vino y se nos fue revelado. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ahí está otro elemento, que es la resurrección de Cristo, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Y por último, vamos al último versículo para acortar el tiempo. Dice el 26: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, otra vez la deidad de Cristo, lo envió para que os bendijese. Ahí está, que se hizo carne, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahí está el tercer elemento, que es el pago suficiente por nuestros pecados. Así que, hermanos, ahí están los tres elementos del Evangelio. El último elemento consiste en arrepentirse de nuestros pecados, ya que es un requisito que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, creamos en Jesús y le confesemos como Dios. Y en eso consiste el Evangelio. Después de haber visto estos tres elementos de la buena noticia, ¿será posible compartirla en redes? ¿Vivirlas en redes? Los apóstoles no tuvieron redes sociales, pero sí utilizaron todos los medios que estaban al alcance para llevar el Evangelio, como el Señor lo mandó, hasta lo último de la tierra. Gracias a lo masivo de las redes y de lo rápido y fácil que es difundir algo en Internet, difundamos el Evangelio. Es nuestra tarea y es nuestro medio. El Señor nos llama hoy a eso, a difundir el Evangelio, vivir el Evangelio en las redes sociales. Puede que las redes sociales no sean el 100% de nuestras vidas y no estemos el 100% de nuestro tiempo metidos allí. Pero sí es un espacio donde el Señor debe cobrar más importancia que nosotros, con el fin de que el Evangelio se propague, que viva más Él en nosotros que nosotros en nuestro propio ego. Y sí, el Evangelio no es glamuroso, el Evangelio no se trata de nosotros, el Evangelio no nos tiene como protagonistas, sino a Cristo, a Dios, a la palabra, al Evangelio. Y difundir el Evangelio es nuestra tarea. A diferencia de las redes sociales, el Evangelio es real, transforma y da vida. Es una promesa y es una muestra de amor incondicional de parte de Dios. El Evangelio es cristocéntrico y teocéntrico. El ser humano pasa a un segundo o a un tercer plano y quizá es lo que menos nos gusta del Evangelio, que somos opacados por Dios. El Evangelio te muestra a Cristo Jesús, se refleja en ti y te hace ver como un cristiano. El Evangelio no es fácil, no es inmediato, no es instantáneo, porque el Evangelio se sufre. En el Evangelio se sufre. En el Evangelio se depende de Cristo y no de nuestras fuerzas. En el Evangelio se espera con paciencia. Es un reto difícil para una generación que todo lo tiene al instante. El Evangelio
te hace cristiano, ¿sí? Y el difundir el Evangelio te hace parte de ese mandato que el Señor dio, de ir y hacer discípulos a las naciones. Las redes sociales te hacen a tu propia imagen y semejanza, pero el Evangelio le da el control a Dios, porque Él sí sabe conducir nuestra vida y nosotros no. Él sabe que tenemos que decir, o sea, hablar como Cristo. Él sabe cómo tenemos que vernos, es decir, vernos como Cristo. Él sabe qué debemos pensar, es decir, pensar como Cristo. A continuación les dejo unos tips que lo sacó de una reseña que le hicieron a un libro llamado, Facebook, las redes sociales y el Evangelio, del autor Tim Chester, que nos invita a depender más de Dios, ser adictos de Dios y no de las redes sociales. Entonces les comento estos tips y voy terminando. Tip número 1: no digas nada en internet que no dirías personalmente a quienes les concierne. No digas nada en internet. Número 2: no digas nada en internet que no compartirías públicamente con tu comunidad cristiana. Número 3: asegúrate de que tu mundo virtual sea visible para la comunidad cristiana. O sea, agrega miembros de la iglesia, familiares que sean cristianos y todo esto. Si piensas que la identidad virtual de otro refleja una identidad autocreada, más de la que la identidad de Cristo, díselo. Y ser receptivo si alguien te dice a ti eso mismo. 5. Piensa que la identidad virtual de alguien no corresponde a su identidad en la vida real. Díselo y ser receptivo si alguien te dice a ti eso mismo. Número 6. Usa las redes sociales para fortalecer las relaciones en el mundo real, no para reemplazarlas. Número 7. No dejes que los niños tengan acceso a internet sin supervisión o acepten como amigos en las redes sociales a gente que no conoce en la vida real. Número 8. Establece los límites de tiempo que pasa en internet y pídele a alguien cercano que te ayude preguntándote si estos tiempos o estas reglas se están cumpliendo o no. Número 9. Toma un día de la semana como día de reposo o de ayuno de la tecnología. Número 10. Evita las notificaciones, correos, tweets, mensajes, etc., que interrumpan otras actividades, especialmente leer, orar, adorar y relacionarte con otros. Número 11. Prohíbe los celulares en la mesa a la hora de comer y en la recámara. Número 12. Busca oportunidades para reemplazar las comunicaciones desencarnadas, o sea, por internet, con la comunicación encarnada, o sea, personalmente y cara a cara. Muy bien, hermanos, espero que esta enseñanza les haya fortalecido, les haya enseñado algo y que el Señor les esté ayudando a poner esto en práctica. Y bueno, recuerden que en la descripción les dejo algunos materiales, algunas lecturas, algunos videos que pueden ser de apoyo también para este tiempo. Y si usted es alguien nuevo que está escuchando por primera vez o está viendo por primera vez estos videos y quiere hacer los 3 pasos del Evangelio, que son reconocer a Cristo como Dios,
reconocer que Él murió y resucitó y reconocer sus pecados delante de Él, aceptándolo como Señor y Salvador. Le invito a que lo confiese delante del Señor y le diga: Señor Jesús, yo reconozco que tú te hiciste hombre por mí, que moriste por mí, resucitaste por mí y que eres el pago por mis pecados, y que hoy te acepto en mi corazón como Señor y Salvador y rindo mi vida delante de ti, mis emociones, mis pensamientos, mi corazón, mi vida entera la rindo a ti y quiero vivir para ti y vivir y ser como tú. Y lo quiero expresar en la vida real y en las redes sociales y en cualquier otra parte donde me desempeñe. Y si tú ya eres un hermano creyente, pues te invito a que ores al Señor y le digas: Señor, rindo mi vida una vez más delante de ti y quiero ser como tú, ayúdame a ser como tú incluso en las redes y a mostrarte a ti y glorificarte a ti en las redes. Así como decía mi hermana Eliana la vez anterior, lo primordial es glorificar al Señor en todo lo que hagamos, sea que bebamos o comamos, dice Pablo, ¿no? Lo hagamos para el Señor. Entonces, hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Oremos y damos paso a la siguiente sección. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos enseñas aún cómo vivir en medio de las redes sociales. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a reconocerte siempre como el Señor y que viviste así como nosotros. Ayúdanos, Señor, a confesar nuestros pecados de manera detallada delante de ti. Ayúdanos, Señor, a mostrarles a otros, Señor, que tú moriste y resucitaste y que hoy vives y estás a la diestra de Dios Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por estas herramientas, Señor, y ayúdanos a ser misioneros en este campo, Señor, grandioso que es las redes sociales, Señor. Ayúdanos a ser misioneros, a ser portadores de tu palabra, a ser tu voz, a ser tus ojos, a ser tus manos, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. La Biblia y las redes sociales. ¿Cómo las consumes? ¿Sabías que nuestro uso de las redes sociales nos capacita para consumir solo las noticias que queremos escuchar, solo cuando las queremos escuchar y desde la perspectiva con la cual estamos de acuerdo? The New York Times lo llamó la aventura de elegir tus propias noticias. Nuestro amor por consumir noticias y programas hechos para satisfacer nuestros deseos individuales en Facebook se da mediante un complicado algoritmo. En el consumo de las escrituras suele ser más sutil. Nuestra Biblia no es un muro en el cual podemos cliquear, ver más noticias sobre esto o ver menos de esto, debido a que la palabra fue dada como una revelación completa. Segunda de Pedro 1, versículo 3 y 4, dice que mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y todo esto lo hemos recibido al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a esto nos ha dado grandes y preciosas promesas. Si quieres saber más acerca de este tema, te invito a que te conectes el próximo miércoles.